Damos inicio, estamos grabando, damos inicio entonces a nuestra cuarta conferencia del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia en el marco de la celebración también de sus 50 años que celebramos el año anterior. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Guillermo Alfredo Sistorni Campo, que nos va a hablar sobre... Exacto, Sir Tori, perdón, Campo. Nos va a hablar sobre la problemática de la erosión costera en el escenario de riesgo de desastres. El ingeniero Guillermo es ingeniero civil de la Corporación Universitaria de la Costa en Barranquilla. Es magíster en gestión de riesgo y desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá. Estudiante de la especialización en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes. Tiene trayectoria en la consultoría de proyectos de ingeniería especializada en gestión de riesgo de desastres y desarrollo y adaptación al cambio climático. Es consultor en la elaboración del plan de gestión de riesgo para varias empresas públicas y privadas. Perteneció además a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como en gestión del riesgo. Es además director de Oficina para la Prevención y Atención de Desastres en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Ha sido director de proyectos de las firmas Ingeorriesgos y representante legal y presidente de la Fundación Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Caribe. Como pueden apreciar, nuestro conferencista del día de hoy es un profesional con amplia trayectoria en la consultoría de proyectos de ingeniería especializada en gestión de riesgo de desastres y desarrollo y adaptación al cambio climático de los diferentes escenarios de riesgos de desastres que existen y que pueden generar en áreas ya consolidadas urbanísticamente en ciudades y sus sectores industriales, comerciales y en zonas rurales. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo con esta conferencia. Adelante, ingeniero Guillermo. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Al final, la ingeniera Silvana nos ayudará con la moderación también. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Correcto. El ingeniero Carlos Cantillo me invitó a esta charla porque estamos participando en algunos proyectos de reducción de dinámica costera acá en la costa y me invitó a esta charla. A pesar de que es la Asociación Colombiana de Geotecnia, lo que voy a compartir con ustedes es el resultado del trabajo de investigación de maestría que voy a entregar a la Escuela de Ingenieros Militares para tener el título de magíster en gestión del riesgo. Con el tema de pandemia todo se me atrasó, pero por lo menos los resultados de la investigación que tenía antes y durante la pandemia los pude entregar a la alcaldía de Ciénaga y las hipótesis y las recomendaciones que se derivaron de ellas lograron ser probadas. Entonces, lo que se pudo hacer en Ciénaga en el marco de gestión de riesgo por erosión costera se derivó totalmente de la investigación de la maestría, que posteriormente, cuando se presentó la situación de calamidad pública en la alcaldía, ya había interactuado con ellos presentándole los resultados antes de que comenzara la pandemia. Durante ella me llamaron para que la presentara al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y basado en esos resultados, ellos pudieron contratar un plan de choque de emergencia. Todavía quedan cosas, que esa fue la charla que tuve con Carlos, porque estas estructuras, como ustedes lo van a ver, duras que se hacen para controlar la erosión, nosotros los ingenieros tenemos problemas cuando las proponemos, dada toda la prevención que hay con ellas y que ha hecho carrera de que prácticamente es
una afrenta presentarlas para controlar una erosión, porque hay una línea y una corriente que dice que todas estas cosas se pueden hacer por obras blandas en recuperación de ecosistemas. Pero por eso es que se hizo en el marco de gestión del riesgo, teniendo en cuenta la implementación de la ley 1523, que le toca hacer a un alcalde municipal cuando tiene que actuar. En ese sentido, la tesis de investigación de maestría que que había presentado, precisamente era evaluación de indicadores de gestión del riesgo para la atención de la erosión costera, caso puntual Ciénaga Magdalena. Entonces, en este sentido, les voy a charlar qué fue lo que llevó a hacer esa investigación, qué encontró la investigación, qué concluyó para que se pueda, el municipio de Ciénaga pudiera actuar, y los resultados de ella y las cosas que quedan pendientes. Entre esas, lo que la Sociedad de Geotecnia, en el marco que voy a expresar lo concluido, pueda avanzar para ayudar a presentar este tipo de obra en algún momento en las mismas condiciones o cuando lo permita en el marco de recuperación y rehabilitación que marca la ley 1523. Entonces, en esta primera diapositiva que les estoy presentando, para los que conocen la costa atlántica, acá es la ciudad de Barranquilla. Este es... Qué pena, ¿será que podrías poner en presentación para ponerlo en pantalla completa? Ya vamos. Eso, perfecto, muchas gracias. Ok. Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, el río Magdalena, el Caribe colombiano, la isla de Salamanca, la Ciénaga Grande de Santa Marta. La ciudad de Ciénaga se encuentra en esta esquina, subiendo hacia Santa Marta. Es la parte final de la isla de Salamanca. Que si se llama Isla de Salamanca, nomás es el centro, porque la esquina se llama Isla de los Gómez, y acá está la parte de Ciénaga. Son 3 islas que conformarían toda lo que se llama Isla de Salamanca. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, la línea de la isla de Salamanca, la parte más delgada, se encuentra en el sector de Ciénaga, en el sector de Ciénaga y Pueblo Viejo. La parte más gruesa se extiende hacia la ciudad de Barranquilla, pero todos estos ecosistemas hoy en día, los que transitan por acá, ustedes ven que están totalmente colapsados debido a todas las macroobras que se hicieron a partir de 1954, cuando se inició la carretera Ciénaga-Barranquilla, que hicieron el gran terraplén, que en el caso que voy a explicar acá se darán cuenta todos los daños ambientales que generaron, pero a su vez ese terraplén en este sitio generó unos impactos positivos, que después explicaré y sustentaré por qué. Y hacia Barranquilla encontramos que este caso de erosión costera que explicaré aquí en Ciénaga, hay otra problemática al lado en el municipio de Pueblo Viejo que afecta el kilómetro 53, y en la misma isla el kilómetro 19. Estando el de Ciénaga en el municipio de Ciénaga, el kilómetro 53 en el municipio de Pueblo Viejo y el kilómetro 19 en el municipio de Sitio Nuevo. Estos 3 escenarios de riesgo tienen las características que a pesar de tener las condiciones y la dinámica marina que los afecta enormemente, en el plan nacional en el plan maestro de gestión de erosión costera que se hizo, inicialmente fueron caracterizados como escenarios de riesgo no de alto riesgo, sino un riesgo, digamos que aceptable o menor, pero que con el tiempo fueron evolucionando a tener las condiciones críticas que tienen hoy.
este sector de Isla de Salamanca tiene una gran afectación sobre la parte económica, social, ambiental, financiera, que es la que nos soporta tomar las decisiones, que soporta la investigación para que la alcaldía pudiese hacer las obras. ¿Por qué? Porque el tema radica en que la afectación que se generó a partir de la construcción de la carretera golpeó tanto la parte social, económica y ambiental, que hace de esta zona hoy en día una zona de gran pobreza, y siendo el departamento del Magdalena el tercer departamento con más vulnerabilidad social, económica y alimentaria, y su nivel de pobreza es altísimo. Al punto que esa carretera que se construyó para el año 56, la carretera fue construida en el 54, las hectáreas de manglares estaban alrededor de las 52.000 hectáreas, pero con todo el deterioro ambiental, iniciando por parte de la Ciénaga, donde se encuentra Pueblo Viejo y Ciénaga, sufrió un impacto y un deterioro de su ecosistema, pero paulatinamente se reflejó a lo largo y ancho de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ya para el año 95 eran 22.500 hectáreas, había perdido más de 30.000, después con unas obras que hicieron, se recuperaron a 33.000, pero esas obras, como ustedes saben, no son del todo efectivas, dado la complejidad que tiene el sistema, porque las aguas que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, las que entraban por el río Magdalena, al expandirse todo lo que la parte agrícola, ha hecho que el flujo y reflujo y intercambio con el Mar Caribe no sea lo suficientemente acorde para detener los procesos de dinámica, y se reflejan en los procesos de erosión. Todo esto se explica porque en el marco de gestión del riesgo se encontró un sinnúmero de estudios que se han realizado, y los análisis que se hicieron fue a partir de toda esa información secundaria. El otro inconveniente que se encontró en los indicadores de gestión que se fueron buscando, por qué los procesos demoran tanto para ser atendidos. En el caso de los 3 puntos estos que están afectados, para el caso de Ciénaga, tenían unos problemas que se detectaron a partir del año 2006. Para el caso de Pueblo Viejo no tenía problemas de dinámica, sin embargo se plantearon unas obras dentro de ese contexto. Y para el caso del kilómetro 19 había un avance significativo, y se plantearon un estudio del INVEMAR, y posteriormente derivó en un contrato, uno de consultoría que hoy en día está interrumpido, y uno de construcción que finalmente lo hizo la gobernación del departamento del Magdalena en un solo contrato, en Ciénaga, en Pueblo Viejo y en el kilómetro 19. Y en el marco de la gestión del riesgo, si bien las obras evitaban reducir un riesgo, terminaron potencializando el fenómeno, agravando los problemas en Ciénaga, en Pueblo Viejo, y los que conocen este sector de la carretera 19, del kilómetro 19, ya saben que va por el 19 y el 21, ya son 3 kilómetros, porque la dinámica no se ha detenido. Esto porque, como les decía, para poder resolver un problema de erosión costera se tiene que mirar un todo desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Para el caso del kilómetro 19, que no es objeto de esta explicación, también se realizó una investigación, que es que los aportes de sedimentos que se hacían en este punto fueron prácticamente cegados cuando un caño que salía de Sitio Nuevo desembocaba acá. Hoy en día no existe, porque la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla cegó el paso por ese punto. Lo mismo que pasó en el sitio de Ciénaga cuando se construyó el tramo Ciénaga-Pueblo Viejo. Entonces, esa dinámica que se da ahí para hacer y no hacer, en el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y cualquier intervención de ahí se vuelve muy compleja. ¿Por qué se vuelve muy compleja? Y por eso los indicadores de gestión
que hoy el Plan Maestro de Gestión del Riesgo reconoce que, a pesar de que existen todos los mecanismos, la confluencia de competencias del orden superior, nacional, regional y local son tan, ¿cómo diría?, tan difícil de entenderse en esa pirámide, que la responsabilidad de los procesos erosivos se encuentran en los municipios, tal cual como aparece en este cuadro, donde la Ciénaga Grande de Santa Marta, la responsabilidad de atender territorialmente recae hoy en día en 14 municipios, donde se encuentran aproximadamente la mayoría de las hectáreas afectadas de ciénagas, y hoy en día por la expansión agrícola son afectadas, y porque las aguas que vienen del Magdalena y que vienen de la Sierra Nevada hoy en día son insuficientes, la del Magdalena por el cierre de los caños, y la de la ciénaga de la Sierra Nevada disminuida por la gran deforestación que existe. Existe el parque vía Parque Isla Salamanca, que tiene categoría de parque nacional. Ahí se encuentra Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, pero la Unidad Nacional de Parque es el que está a cargo. O sea, todo lo que se quiera hacer aquí pasa por el Ministerio de Medio Ambiente, especialmente Unidad Nacional de Parque. El Seminario de Fauna y Flora está a cargo de la Unidad Nacional de Parques. La Ciénaga Grande de Santa Marta como complejo, y la Ciénaga de Pajarán estuvo a cargo mucho tiempo de la Inderena, hoy a cargo del Ministerio. El sistema del Taico del estuario de la Sierra Nevada está a cargo del Ministerio de Ambiente, las corporaciones y Parque Nacional. Y los municipios hacen parte de los consejos hoy en día municipales de gestión de riesgo, que tienen competencia para poder plantear procesos de mitigación sobre ello, pero que lo rige la corporación regional, en este caso Corpamat. Y la Ciénaga de Santa Marta, usted sabe que fue declarada reserva de la biosfera, y aparece en el convenio Ramsar. Entonces, teniendo este panorama, en el año 2015 se presentaron unas situaciones ya prácticamente en que la línea de costa de Ciénaga sufrió un retroceso tan dinámico, que comprometía ya infraestructura que había en el malecón, una infraestructura turística que había hecho el municipio, y estaba a punto de colapsar. Fuera de eso, ya en el año 2015 el mar había retrocedido ya unos 60 metros. Cuando se hicieron esas obras, estaba lejos de ellas. Pero aquí cabe anotar lo siguiente: cualquier obra pública que se haga en el marco de la ley anterior, la ley 46 de 1988 y la ley 1523 del 2012, dice que toda obra pública que se vaya a hacer en un escenario como este, que tiene este tipo de dinámica, debe contemplarse un análisis de gestión del riesgo desde la formulación del proyecto. Cuando se hizo el malecón, no se hizo ese análisis de gestión de riesgo, ya estaba vigente la ley la ley 1523 2012, pero estaba la anterior, la ley 1523. Esa dinámica era tan agresiva que había tumbado gran ornamentación costera nativa de la zona, y colapsando todo el sector turístico que vivía de la actividad económica de este ecosistema. Otra de las situaciones que se presentaron ya cuando esto estaba a punto de colapsar, cabe notar que yo soy nativo de esta población. Yo nací acá y tenía más de 12 años que no iba a la playa y no sabía que estaba en ese estado. Cuando llego, de casualidad, me entero de la situación, hablo con el alcalde y me decía el alcalde que él había entrado, ya era en el 2015, ya se iba él había entrado en el 2012 y ya prácticamente llevaba 3 años tratando de que el gobierno nacional le diera un permiso para poder hacer unas obras de mitigación.
Resulta que las competencias, como le dije ahorita, por estar enmarcado en toda esa gestión del marco regional, había pasado por 6 ministerios para que le dieran el permiso para hacer un espolón de emergencia y poder contener el problema acá. No era la solución, pero por lo menos lo planteó como un plan de choque para evitar el colapso de esta infraestructura. El tema fue que ya él se iba, le quedaban 6 meses y no había podido hacer eso porque las competencias no las tenía ni siquiera la Corporación Autónoma Regional y decían que se las tenían que dar del orden nacional. Eso es lo que se evalúa en la investigación que hice de indicadores de gestión. Empezamos a ver que si bien las responsabilidades en la ley 1523 se le da al alcalde, al punto que la ley 1523 lo embiste en el sentido de que él tiene que salvaguardar la vida, los bienes de los ciudadanos, garantizarle su seguridad social, alimentaria, ecológica, financiera y jurídica, que es gobernanza y gobernabilidad, al punto que si está colapsada tienen que recuperarla o si se puede colapsar, evitar que suceda. En ese sentido, la ley 1523 le da una herramienta enorme al alcalde que dice que en este caso, donde hay tantas competencias, él puede optar en el principio de precaución, que es que la falta de certeza científica no es obvio para que él no actúe. En ese marco logramos asesorarlo y él logró hacer una obra de emergencia. El tema fue que se les había olvidado al municipio que acá donde ustedes están viendo el proceso erosivo, por acá corre 2 líneas de tubería de alta presión, que es la que transporta el gas que viene de Ballena, Guajira, recorre toda la costa atlántica, surte los departamentos y hoy en día parte del norte de Antioquia se surte de ese gas que viene de la Guajira. Estas son unas tuberías que están alrededor de los 1000, un poco más de 1000 PSI de presión, al punto que Promigas tuvo que realizar unas obras para bajar la presión en una de las tuberías y a veces anularla cuando el mar la expone. Cabe anotar que desde este punto hacia la derecha, en algún tiempo, esta playa tuvo más de 70 metros. Hoy en día reducida. Aquí están unas imágenes que es que cuando la alcaldía inició esas obras de emergencia, por toda esta línea van las líneas de la tubería de gas. Es lo que se hizo, que por emergencia tenía que construir esta estructura, que fue la que finalmente logró ganar tiempo mientras se hacía una solución definitiva. Este tipo de obras, cuando se hizo, se notó en el marco de gestión del riesgo, porque fue un problema hacerla, dada, como les digo, todas las competencias que hay, que dicen que las alcaldías no están autorizados para hacer este tipo de obras, que ellas riñen con el ecosistema, que causan enormes problemas y que las obras que se deben hacer son obras ecosistémicas o naturales, como son la barrera de mangles, la uva playa o arrecifes artificiales. Pero en el marco de gestión del riesgo, cuando se tiene tanta infraestructura expuesta, tantas vidas humanas, tantos sectores económicos, sociales y ambientales expuestos, necesariamente la ley dice que se tiene que actuar y las obras duras son las que dan esa respuesta. El dilema era que si esta obra, al hacerla, no iba a generar unos impactos negativos. Posteriormente, se descubrieron que sí los afecta, como dicen las diferentes análisis que se han hecho por los expertos y como se ha probado que sí se podía hacer. El caos era total de lo que hacía el mar y lograron hacer algunas obras para poder contenerlo. Por otra parte, encontramos las acciones que hacía la empresa de Promigas, la que estaba a cargo, la que está a cargo de las líneas de tubería, era que también en su desespero por minimizar el riesgo, presentó ante el Consejo Departamental un tipo de intervención que era colocar unos big bags rellenos de arena, pero no arena de sitio, sino arena traída de cantera, y hacían rellenos dentro del mar con camiones y eso, el impacto ambiental
imagínense lo que ocurrió, al punto que terminó afectando la pesca de pancoger que se derivan los pescadores de la zona, y ahí es lo que uno dice, por desespero se termina afectando mucho más el medio ambiente. En ese desespero, Promigas trajo hasta materia de desechos de minería para poder hacer los Big Bag, y esto que ven aquí es una ebullición de toda esa mezcla entre el agua salada y el material mineral, y la contaminación y los impactos eran terribles, fuera de las personas que utilizan el baño y de casual para cuestiones turísticas o para tomar alimentos de ellos. Bueno, en ese sentido era el panorama que se encontró en el 2015. Entonces, y el relleno de playa que se tuvo que hacer para poder acceder los materiales. Entonces, el impacto que se generó fue tenaz. Se fue el alcalde, llegó el alcalde anterior y el siguiente, y en esos 4 años el alcalde no hizo mayor cosa, muy a pesar de que la investigación siguió avanzando, y en varias oportunidades que quisimos entregarles unos resultados para ver si él podía avanzar, y no fue posible. En ese sentido, empezamos entonces a hacer el proceso de cómo podríamos encontrar una solución que hiciera posible presentar una propuesta que el alcalde pudiera presentarla. Voy a cerrar aquí porque voy a abrir otro archivo. Un momentito. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, sí la estamos viendo. Ok. También si puedes ponerlo un poquito más grande. Un momentito. Sí, yo por eso utilicé este formato para que se pudieran agrandar, porque voy a trabajar con mucha fotografía. Bueno, ya hasta la vieron, que es la localización del municipio. Entonces, acá hay algo anecdótico. ¿Por qué hay algo anecdótico, que es lo siguiente? Como soy de la región y se pudo hacer lo que se pudo hacer con ese alcalde de emergencia, me acordé que cuando yo era niño y me bañaba en esa playa que les mostré ahorita, uno como pelado desobediente se iba a caminar, a pesar de que el padre me decía que no me separara de él. Y me acordé que en algún momento yo vi unas piedras, y yo, como pelado curioso, siempre pregunté, pero nadie me dio explicación. En ese sentido, empecé a hablar con los pescadores, y mayores de 80 años, de 90 años, me dijeron que ahí se habían hecho en el pasado unas estructuras, pero habían pasado ya, yo era la segunda, 3 generaciones prácticamente, y habían pasado 60 y pico de años, y nadie se acordaba de que en esa zona hubiera sido objeto de un proceso similar o mucho más grave
para que se hubieran hecho una intervención. Y varios me afirmaron de que ahí había unos espolones. La cuestión era si se podía encontrar evidencias de que verdaderamente había pasado un desastre y que había sido mitigado. En ese sentido, me fui a ligar e hice una investigación y encontré imágenes a partir de 1942 hasta el año 2008. Y la primera imagen que se encontró fue una imagen del año de 1942. En esa imagen encontramos una vista de la isla de Salamanca. Y en esa imagen, ustedes vieron la imagen satelital que les mostré y miren las condiciones que tenía este tramo de la isla de Salamanca. Este es el municipio de Ciénaga. Este es la cabecera del municipio de Pueblo Viejo. Este se llama el corregimiento Isla de Rosario. Aquí está Palmira y aquí está Tasajera. Esta era la Boca de la Barra para la época. Y miren que el ecosistema Ciénaga de Santa Marta ocupaba todo esto, inclusive hasta lo que es hoy en día la calle 5 de Ciénaga, la carrera 5. Hasta aquí llegaba la incidencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se nota un claro porque hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando empezó a aparecer la aviación, Escada, que era la que hacía los viajes hacia la zona del Magdalena, esta estructura que ven aquí lineal, pues sí, se hizo un canal de acceso para que aquí aterrizaran los aviones. Entonces fue la primera infraestructura que se hizo como un canal de acceso que empezó a cortar el flujo de la Ciénaga Grande de Santa Marta hacia Ciénaga y permitió que este sector de acá se fuera secando y que posteriormente, por una falta de política, se ocupó. Y esto que se ve aquí era el canal de acceso natural que llegaba al mercado de Ciénaga, donde era que se hacía el intercambio de cargas y de pasajeros. Esto posteriormente, con la creación del ferrocarril, las instalaciones crecieron, porque aquí el Ferrocarril Nacional de Colombia llegaba a este punto. Llegaba los barcos de vapor, carga y pasajeros, llegaba el transporte aéreo y llegaba el transporte terrestre. O sea que en este punto se daba toda una comercialización a través de 4 transportes que confluían ahí. Dinamismo que golpeó a Ciénaga. Una vez se hizo la construcción Ciénaga-Barranquilla, porque al haber carretera desplazó todo el comercio hacia Barranquilla y hacia el sur del departamento del Magdalena. Y este emporio económico que era Ciénaga desapareció. Pero lo más importante que ven esta fotografía, además de que el ecosistema Ciénaga Grande hacía parte de lo que es el casco urbano hoy de Ciénaga, ven la delgadez de la franja, o sea, la fragilidad que tiene esta esquina, como les mostré en la fotografía satelital anterior, porque es presa de la dinámica, alta dinámica que se da aquí entre la Boca de la Barra y este sector. Entonces, al punto que la historia dice que este municipio que está aquí, que es Pueblo Viejo, esta cabecera, ha sido reasentada 4 veces. Uno de esos sitios de reasentamiento es este que está aquí, que dicen que hacia 1800, esta cabecera que está aquí, se encontraba acá y fue desplazada por especie de una avenida del mar, y él ocupó esta zona. Ciénaga posteriormente, por dictamen de la Asamblea, Pueblo Viejo se dio este espacio a Ciénaga. Y además Pueblo Viejo se dice que estuvo en el sector ubicado en este sector de la Boca de la Barra. Entonces, aquí un acercamiento de la foto, lo ven un poco mejor lo que les acabo de explicar, el canal de acceso antiguo, el canal nuevo, el municipio de Pueblo Viejo, la cabecera municipal y Ciénaga. Hay algo importante que quiero que miren en esta foto. Nosotros los cienagueros hemos siempre dicho que nosotros le dimos la espalda al mar, que nosotros nunca hemos hecho como está Cartagena, como está Santa Marta, como están otras ciudades, donde gozamos de tener infraestructura paralela al mar. Resulta que si ustedes ven la localización del municipio, desde la época de la colonia,
las calles no llegan frente al mar, llegan en un ángulo, donde el ángulo mayor de incidencia está en este sector que se llama Miramar. O sea que desde los españoles jamás ocuparon esta zona. Esto que ven aquí, este es el puerto, por aquí es el carreteable o la carretera que en ese momento, desde la colonia comunicaba con Santa Marta. Y fíjense dónde pega el mar en el 42, pega prácticamente en el acantilado. O sea que desde la época de la colonia se reconoció que estos terrenos ya eran de alta susceptibilidad a la erosión, lo mismo que desde la carretera 5 hasta acá, por eso nunca fueron ocupados, ni por los indígenas, ni por los españoles. Entonces, ya, por eso es que la gestión del riesgo empieza a jugar un papel importante. Pues lo digo, todo esto es información secundaria, simplemente se hizo en el análisis del contexto en que la maestría lo formó a uno para tomar decisiones. Entonces, porque el territorio te empieza a dar muestras de cómo intervenir. Y además que se buscó un documento que es Magdalena Visión 2032, en el cual es un documento hecho por DNP que apoyó el departamento del Magdalena, en que dice que para toma de decisiones de macro obras se debe tener en cuenta la evolución y dinámica de aquel fenómeno que va a dar lugar a la infraestructura que va a proponerse. Entonces, en ese caso, ese elemento de planeación se utilizó. Entonces, en ese sentido, se empezó a analizar que esta cantidad de obras que se hicieron aquí, en su momento empezaron a reflejar, ya miren ustedes como en un acercamiento cómo se seca la zona, y empezó a ser ocupada tanto por la parte comercial y el entorno que se da alrededor de ella, como la parte de urbanismo. Pero la parte esta de Ciénaga que ven ustedes acá, no se ocupaba por la dinámica que se presentaba ahí. Estos son acercamientos de eso. Entonces, si observamos una foto hoy en día, mire la delgadez esa que se muestra ahí. Ahora se la repito acá. Miren la barra, lo que es tan delgado y lo que era apenas la cabecera municipal. Y miren lo que es hoy en día. Entonces, cualquiera que vería esta foto y vería la otra, y ahora que les muestre las que les voy a mostrar, la pregunta sería, ¿esto es hecho solamente por la naturaleza en un proceso de acreción? ¿O las viviendas que se encuentran acá en este momento, una vez el mar medio empieza a erosionar, inmediatamente gritamos que nos vamos a colapsar y nosotros hacemos infraestructuras acá, pero no tenemos en cuenta la dinámica y comportamiento natural de la zona? Entonces, y esta es en la misma área, pero mirando hacia Tasajera, o sea, como la franja de hacia Tasajera era tan delgada, hoy en día presenta estas condiciones y aún está siendo erosionada. Pero sucede que en ese proceso de análisis empezamos a encontrar cosas significativas. Esta infraestructura que está aquí es el hospital de Ciénaga del momento y aquí ven como una muesca. Esta muesca que está aquí significa que en algún momento acá se construyó un espolón, porque miren el escalonamiento que tiene. O sea, que hay una estructura dura que genera un escalonamiento. Esto seguro lo hicieron para retener sedimentos acá y salvaguardar la infraestructura del hospital que estaba hecha más o menos desde 1860, 70, estaba construida esa infraestructura acá. Y acá ven mucho mejor cómo llegaba las calles a Ciénaga, nunca ninguna frente en diagonal, teniendo en cuenta que si el mar, su dinámica avanzaba y erosionaba, no iba a tocar de frente las viviendas. Eso se conservó así hasta 1950, pero de ahí hacia adelante empezaron a ocuparse esos territorios. Entonces, este es un acercamiento de lo que le digo acá, el camino que va hacia Santa Marta, que se utilizó toda la colonia, y el mar en su ir y venir, mire hasta dónde golpeaba. Entonces, en esta fotografía de 1948, encontramos que esa costa que estaba
que se veía en el año 42, 6 años después se veía rota. Se midió a escala y la longitud era de 1.250 metros, desde la carrera 5 hasta este bosque manglar. Acá se observa que la barra no estaba rota, pero por investigación ya la barra se encontraba rota en algunos puntos, y cuando se hizo un acercamiento de la imagen, encontramos que esta rotura, que en la investigación encontramos que se pudo dar desde mediados de 1946, y la intervención por el Estado, Ministerio de Obras Públicas, empezó a hacerse en 1948. ¿Y cuál fue la decisión de hacer obras de ingeniería aquí? Por eso les expliqué la importancia comercial de este punto: sistema aéreo, sistema de ferrocarril, sistema terrestre, sistema de barcos de vapor, que utilizaban este punto comercial porque es el punto de conexión con el puerto de Santa Marta, y de aquí hacia Riohacha, el interior del país, y la conexión con la provincia de Cartagena desde la colonia. Entonces, la razón de hacer las obras de batería de espolones que se hicieron aquí, deducimos que fue una razón netamente económica, no ambiental. Había que defender esta infraestructura económica que era vital para la región y para la nación. Entonces, ese fue el criterio que se utilizó. Entonces, en el acercamiento, ya se aprecian ahí, ya ven, ya se ve mucho más claro la batería de espolones, y ven el proceso de sedimentación rápido de acreción, cumpliendo la función de retener los sedimentos. Esta fotografía es del año de 1948. Estas son unas imágenes de la actividad económica que encontramos que se da en la zona para fundamentar la actividad que se vivía ahí: ferrocarril, barcos de vapor, toda la actividad comercial que se daba, la famosa estación del ferrocarril donde ocurrió la masacre de Bananera, que después fue convertida en lotes y hoy en día está totalmente urbanizada. Entonces, en el acercamiento, fíjense que encontramos ya que la batería de espolones se ve mucho mejor, y el proceso de que se ve más claro la rotura de toda la barra, excepto el bosque manglar, lo que indica que las técnicas de hoy en día, que se dice que se puede recuperar y pueden servir para la erosión costera, sí es posible, pero para efecto de reducir, ya cuando el daño está hecho, ya la barra está rota, no se puede sembrar mangle aquí, se tiene que emplear obras duras para que el proceso de acreción y recuperación de la costa sea efectivo. Para este caso encontramos que en menos de 2 años esto se cubrió totalmente. Estos espolones tienen aproximadamente 150 metros de largo. Con la escala de la fotografía se localizaron, y por los puntos fijos hicimos la inspección y fueron localizados cada uno de ellos. Esta foto es del año 1950, entonces fíjense lo que le digo. Si alguien hubiese llegado ya en el 1950 e ignoraba lo que pasó en el 1948, lo encontró totalmente lleno. O sea que la respuesta del transporte de sedimentos ante un elemento como este, cuando no se utiliza uno solo, sino se utiliza una batería, da resultado. Pero fíjense que en la fotografía del 48 estaba el bosque manglar y estaba la franja de la barra. Para abril del 50 ya la barra había desaparecido. Deducimos que el efecto negativo de los espolones terminó por romper la barra de Pueblo Viejo. Entonces, pero para el 50, fíjense cómo ya había desaparecido totalmente los espolones. Estaban totalmente cubiertos. Aquí es en las conversaciones que tuve con Carlos, era que le decía que hay que investigar por qué estas estructuras tienen dos formas de desaparecer. Aquí se da el fenómeno de la barra, o sea, el oleaje crea una barra cuya cota va a ser la línea de más alta marea. O sea, el ir y venir de las olas
siempre va a ser una especie de muro construido naturalmente, que depende del nivel de más alta marea y luego baja a puntos que esta zona está por debajo del nivel del mar. Por eso es que sufre de inundación costera. Cada vez que el mar viene en marejadas, inunda todo este sector. Pero por la otra, también se hizo que el análisis y el momento en que sucedió este hecho catastrófico coincide con alta temporada de huracanes. Entonces, cuando la alta temporada de huracanes y tempestades en el Caribe es alta, la dinámica costera está asociada a ella. Y se hizo un cruce de la información con los eventos ocurridos en la década del 40, la del 50 y 60, y coincidían en esto, en la afectación. Este escalonamiento que ustedes ven aquí del año 50, a pesar de que ya estaba cubierto, es una dinámica repetitiva que se da a todo lo largo del proceso. Y lo otro es que esa dinámica hace que estas estructuras sufran una socavación lateral y, lógico, tiendan a perder su verticalidad o por peso propio. Como el mar usted va, le quita, le socava la pata, ellos se van hundiendo. Por lo que ellas tendrían que tener un proceso de sostenibilidad, de mantenimiento, diríamos, para siempre tener la cota que permita retener los sedimentos que van a hacer el equilibrio de la playa. Entonces, en ese sentido, fue que se hizo de aquí en adelante todo el análisis de esas estructuras. Entonces, fíjese que en algunas zonas está lleno, en algunas zonas lo vacía, porque es la dinámica que tiene el mar. Va y viene, llena, desocupa, pero la conclusión fue que en 2 años era suficiente para que esto cumpliera la función de recuperación. Esto hay que tenerlo presente para la propuesta que finalmente se hizo en las conclusiones y se le presentó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Logramos encontrar en las fotos, ya acercándola, miren la sombra, la distancia y la hora, y amigos míos curiosos hasta calcularon la posible altura del espolón. No sé si me cañaron, pero de todas maneras después la cotejaron con cuestiones del oleaje y no sé si reafirmaron la presunción de que era así, o simplemente primero vieron el oleaje y después me dijeron que habían calculado eso acá. Es parte del humor de la investigación. La otra es que empezó a reflejarse, los espolones estaban en este sector de aquí hacia acá, para acá nunca se habían construido espolones, pero fíjense que la franja, esta que va por la vía a Santa Marta, empezó a separarse, empezó a crecer, y esa dinámica se mantuvo y fue creciendo. Pero esto que ven ustedes acá, lo que les digo, el mar erosiona y acreciona, erosiona y acreciona. O sea, transporta sedimentos ya, y deposita sedimentos. En el análisis que se hizo, es que la dinámica nunca se detiene. Para el caso de Ciénaga, no sé si ocurra, será materia de otra investigación, es que la dinámica de acreción en el tiempo le gana a la dinámica de erosión. ¿Qué quiero decir con esto? Que se probó que los procesos erosivos en este sector de Ciénaga tienen un límite a partir de la construcción de los espolones. O sea, no tienen una dinámica en la cual la erosión en el tiempo le va a ganar a la acreción, sino que erosiona, pero la misma dinámica acreciona. Y cuando uno hace el balance, la acreción siempre va a ser. Este territorio, como lo ven, es del año 50, no estaba ocupado. Posteriormente vinieron las ocupaciones. Esta imagen es la que le digo yo que el efecto negativo impactó y rompió la barra de Salamanca, y el boquete que generó fue de 752 metros medido a escala, y en esta zona estaba toda la infraestructura administrativa del municipio de Pueblo Viejo,
la alcaldía, la estación de policía, viviendas y la iglesia. El mar se llevó por el efecto erosivo todo esto y inmediatamente la respuesta cuando se presentó esto fue prolongar el canal, hicieron obras acá, cerraron un muro acá y fíjense que se notan los efectos de secamiento con el tiempo. Este bosque manglar prácticamente ya quedó extinto. Siempre hay un pequeño relictos de manglares que hay poco. Ahí está una vista más cercana. Se perdieron acá más de 25 viviendas de la época, la iglesia y el boquete. Entonces fíjense que la Ciénaga Grande de Santa Marta se unió aquí y para la época la boca de la barra se cerró. Posteriormente, la única manera de cerrar esto fue con la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla. Aquí hay una foto de un acercamiento cuando se ve el colapso de la iglesia y una foto que aparece mucho en la prensa sobre daños costeros. Esa imagen que prevalece cuando se colapsó la catedral del municipio de Pueblo Viejo. Y fíjense que para la época, 24 de abril, la boca de la barra está cerrada. Entonces, miren el ancho que tiene la boca de la barra. Entonces, eso es lo que le comentaba yo con Carlos. A veces la naturaleza le muestra a uno, sobre todo cuando ya encuentro a uno este tipo de imágenes, de que si yo en este momento propusiera llevar la boca de la barra a este punto, ¿ya? Y tengo que construir unas infraestructuras, ¿ya? Para poder hacer un proceso parecido. No faltaría el ambientalista que dice que es una afrenta, que no se puede, que por qué, y a veces la misma naturaleza le dice a uno lo que se puede y lo no puede hacer. Estoy hablando del punto de vista de gestión del riesgo, porque cuando la boca de la barra tiende a cerrarse, inmediatamente se dice que hay que abrirla, pero no se han hecho los estudios de que si la naturaleza en este proceso lo hace más o menos en un periodo que está entre los 75, 80 años, en la investigación que se hizo con las personas de la región que tienen el conocimiento sobre las veces que esta barra naturalmente se cierra. Esta es una fotografía de hoy, cómo está ese sector, mirando de la barra hacia Pueblo Viejo, donde miren que ya su situación cambió. ¿Por qué cambió? Porque con la construcción de los espolones acá, esta punta se creció, aquí nunca se hizo obras de infraestructura, entonces aquí la dinámica hace que esto se erosione. Y aquí es la obra que les dije que se hizo por parte de la gobernación y para proteger un sector económico que se encuentra acá, y al hacer esta infraestructura de 135 metros, como la que se hizo acá en Ciénaga, generó un impacto negativo y mire que hoy está a punto de romper la carretera en este punto. Acá está la estación de gas y por acá viene la tubería de gas. O sea, la tubería de gas de Promegas, desde que entra a Ciénaga hasta que cruza el municipio de Pueblo Viejo por Tasajera, donde está el peaje, se encuentra en 11 kilómetros totalmente expuesta al embate del mar. Entonces, no tiene un proceso de dinámica. Ya con el tiempo se fueron haciendo infraestructuras para tratar de cerrar esto se secó, el acceso al puente, y hubo que hacer un muelle de emergencia aquí para poder hacer los atracadores del barco, el intercambio de mercancía. Esta foto es del año 54. Del 53, miren el comportamiento que les digo, que él acreciona, erosiona y vuelve y acreciona. Entonces, esa dinámica la mantiene constante. Esta imagen la encontramos del año 1955 y ya encontramos la construcción de este tramo de carretera. Al construir este tramo de carretera, cerraron el boquete acá, hundiendo unos planchones con rocas y después a punta de relleno
lograron quitarle la dinámica marina y aquí construyeron un terraplén en piedra, espina de pescado, que es la que permitía el intercambio de agua entre mar y ciénaga. Todavía prevalece y todavía aquí no se ha secado totalmente esto. Y se encuentra también un humedal que se puede recuperar. Y estos son los espolones que en su momento se construyeron, que hicieron posible la foto que les mostré anteriormente, de que esto se recuperara. El pueblo avanzó en más de 350 metros, 400 metros. Hoy en día cubre toda esta distancia, porque esta distancia que ven aquí se logró llevar acá y estos espolones quedaron totalmente dentro del pueblo y aquí está cubierto por vivienda. La ganancia en hectáreas sobrepasa las 120 hectáreas ya, y hoy por procesos erosivos han perdido aproximadamente 8. Entonces, el proceso se dio en el 55. Entonces, fíjense que cómo se fue creciendo la playa y así mantuvo su dinámica. Mantuvo su dinámica, lo que le digo, acreción, erosión, acreción, erosión. Y encontramos unas imágenes del año de 1957. Entonces, fíjense que estas imágenes de 1957 hubo especie de una marejada, un gran evento marino y el mar penetró en el municipio más de 100 metros, al punto que donde estaban los espolones que les mostré, miren, los desocupó totalmente y colocó en riesgo en el hospital. Entonces, esta fotografía del año 57 es la que fundamentó en el marco de la gestión del riesgo la toma de decisiones. Que las playas no solamente hay que recuperarlas con elementos que nos garanticen la estructuralidad y la retención de los sedimentos, sino que a su vez sirven de zona de amortiguación del evento de marino que se presente, que evitó una catástrofe porque hasta ese momento este sector no está ocupado. Lastimosamente hoy en día, por efecto de una política de ordenamiento territorial no acorde a las amenazas y escenarios de riesgo que se presentan, todo esto está ocupado. Por eso, en el plan y en las conclusiones que hizo la investigación, era que estas estructuras debían prolongarse para recuperar su condición del año 48 y después ser prolongadas mucho más para que se hiciera una obra definitiva. En ese sentido, se le recomendó al municipio que tenía que contratar una modelación numérica con un oceanógrafo para que pudiera evaluar si se rehabilitaban estos espolones, se pudieran conseguir las condiciones del 57, entonces, del año 48. Este era el hospital que estaba ahí, que desafortunadamente el mar lo erosionó, lo abandonaron y luego fue destruido y se trasladó a otro sitio. Y en el 57, como les dije, esta zona que estaba ya creciendo, mire cómo la desocupó. De ahí en adelante sucede algo particular. Fíjense para el año 63 cómo el mar ya estaba prácticamente cerrado el boquete, se estaba recuperando, pero seguía el fenómeno de escalonamiento. Encontramos algo curioso. Miren que aquí no tengo la otra fotografía, hay un boquete que se hizo. El Ministerio de Obras Públicas, que fue el que hizo la batería de espolones, miren, aquí está la fotografía, que se comió esta punta y la carretera iba acá, prácticamente se había comido más de 100 metros y la carretera estaba a menos de 100 metros en el sector de Pueblo Viejo. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas tenía un asesor o tenía un contrato con el Laboratorio de Hidráulica de Francia. Encontramos ese documento en el cual el ingeniero a cargo
que después fue diplomático de Francia, se quedó a vivir acá. Cuando hice la investigación, desafortunadamente tenía ya un año de haber fallecido, porque él firmó un documento que le decía al ministerio que las obras que se habían planteado, dada la dinámica, esa que les digo de ir y venir, erosionar y acreción y erosión, había que reevaluarla porque no se veían, en el caso acá de Pueblo Viejo y del kilómetro 53, que es la estructura que les mostré de Popeye, estaban altamente vulnerables y que era necesario reevaluar toda la parte de ingeniería que había dado lugar a que se hicieran estas obras, tanto las del 55, con la construcción de la carretera, como las del 48, porque la dinámica las había superado. Pero que había que investigar también porque el tema de sedimentación y acreción que se da en esta zona, ese desbalance de sedimento estaba asociado hacia lo que ocurre en Boca de Ceniza. Ese concepto lo dio el ingeniero en el año 63. Hoy en día han transcurrido 37 años y 22, 59 años y todavía seguimos diciendo que esta zona sigue siendo afectada por Boca de Ceniza, por los tajamares, tal como lo confirmó el estudio de la CIOH que le acaba de entregar al municipio de Ciénaga. Pero en ese sentido, no se hace la contraprestación de que este tipo de obras que se hizo en el 55 y en el 48, en su conjunto, en el tiempo es que dan un resultado. Porque si miran esta foto del 67, vuelven a ver ustedes que otra vez la dinámica del mar volvió a desocupar los espolones y volvió otra vez a hacer que la costa retroceda. Pero si vemos, aquí está una imagen más cerca, del año 67, ya un acercamiento, mire que volvió otra vez a desocupar, como había ocurrido en el 57, 10 años después, y los espolones aquí en este sector, miren, que tiende a desocupar. Pero que después viene otro periodo donde la acreción es tan rápida que supera rápidamente los procesos de acreción. Entonces, en ese sentido es que transcurre todo el análisis y hacia adelante las fotografías del 71, las fotografías del 74, todas revelan paulatinamente ese proceso. Entonces, afortunadamente, como le digo, se encontró eso. Hasta que llegamos al año 2003 y fíjense que en el año 2003 la costa prácticamente tenía una línea parecida a la del año de 1942. A partir del año 70 hacia adelante, en Ciénaga nunca se habló de que nosotros como municipio, como cabecera municipal y Pueblo Viejo, estuviera afectada por una dinámica de erosión. ¿Por qué? Porque el ecosistema, gracias a la resiliencia de él y con las obras de ingeniería, tanto las que hicieron acá en el 55 como en el 48, en su conjunto lograron un equilibrio. Pero en el momento de construcción de las obras del 48, del 55 y el análisis hecho en el 2003, encontramos que se tardaron prácticamente la naturaleza, apoyada con las obras del hombre, 63 años en hacer ese proceso de equilibrio. Pero esta zona que ustedes ven acá a la izquierda siempre permaneció en una dinámica de acreción y erosión, porque nosotros aquí a la derecha tenemos la desembocadura del río Córdoba y el río Toribio, que son los que aportan los sedimentos y que las corrientes lo trasladan y después se encargan en su dinámica de esta distribución. Pero este sector siempre tiene una dinámica que se llama la ensenada de Costa Verde. Hasta el momento, en el año finales de los 90, no estaba ocupado esto. Conozco muy bien la zona porque hice el bachillerato en un colegio que se llama Salesiano y yo hacía uso mucho de estas playas en los años 70, 76, 78, que hice el bachillerato. Entonces, posteriormente se ocupó. Entonces, esta dinámica y esta relativa quietud que había en esta zona tuvo el inconveniente que en el año 2005 se empezó a presentar un problema de
de erosión. Fíjense que estamos en el año 2003. No hay viviendas. Aquí había unas cuestiones turísticas de la Corporación Nacional de Turística. Se empezó a ocupar la franja aledaña y aparecieron 1, 2, 3 cabañas cuyas paredes de cerramiento estaban como a 20 metros de la playa, 30 metros, pero las obras de vivienda estaban a 60 metros, 70 metros de la línea de playa. Y fíjense que la dinámica permanece, tal como lo afirma esta fotografía del año 2004, donde lo que ven ustedes allá que se estaba erosionando, acá acrecionó. Y aquí están las cabañas que le digo, y las viviendas estaban acá atrás, a 120 metros, unos 240 metros más o menos de acá. Fíjense que esto en el 42 prácticamente pegaba acá, era cero, y las zonas había crecionado 240 metros. El inconveniente que había era que la zona de alto riesgo, que en el 48 colapsó, miren hoy en día esta fotografía del 2004, lo densamente poblada que está hoy, duplica en asentamientos acá. Pero la línea de costa estaba en equilibrio. Las viviendas más cercanas estaban a unos 60, 70 metros de la playa. Entonces, ¿qué sucede? Que las fotografías que yo le mostré inicialmente cuando el alcalde estaba, que se le caía el malecón, encontramos que esa imagen que le acabo de mostrar de Costa Verde, en el año 2005 se presentó un proceso erosivo, en el año 2006 aumentó, en el año 2008 se hizo un poco más dinámico, en el año 2009 pegaron el grito y en el año 2010, en una diligencia rápida, la gobernación del Magdalena, bajo licencia ambiental, construyó este polón de 135 metros y este de 135. Encajonaron esta playa, trajeron relleno artificial y el mar se encargó de construir el resto, como le digo, en el sistema de barro. ¿Qué encontramos en el análisis? Que si bien el mar erosionó esto en el 2006, 2007, se hizo un poco intensivo en el 2008, 2009, en el 2010 se presenta el estudio de bajo licencia ambiental para que lo hiciera la aprobación, la ANLA, y en enero del 2011 empiezan a construir esto. En el análisis que se hizo durante la investigación, encontramos que en el momento de construir este polón, lo que yo les dije, el proceso de acreción y eclosión, ya el mar en su dinámica había recuperado los 30 metros aproximadamente que se había comido de esta playa, que había comprometido únicamente los cerramientos de las cabañas. O sea, que desde el punto de vista de gestión del riesgo, esta obra era innecesaria. ¿Por qué? Porque si entendemos la dinámica y comportamiento de un ecosistema, prácticamente nosotros desde el punto de vista de ingeniería no lo debemos someter a un efecto o un impacto, ya que desde el punto de vista que como lo plantea el ANLA cuando entrega una licencia, la ANLA pregunta, ¿el proyecto produce impactos positivos? La respuesta siempre será sí, porque si yo voy a defender unas infraestructuras que se encuentran acá y la voy a salvaguardar, haciéndole los espolones y rellenando y colocándole una zona de amortiguación que la salvaguarde, claro que es positiva, pero también la licencia ambiental pregunta si ella puede generar impactos negativos sobre su obra de daño. Encontramos que tanto el consultor de la obra como los que solicitaron la licencia dijeron que era negativo, o sea que no iba a haber impacto negativo. Sin embargo, el ANLA, cuando entrega la licencia, dice que se tiene que someter a un proceso de monitoreo y seguimiento para que si esos efectos negativos se generan, sean compensados mediante un plan de contingencia. Eso nunca hasta el momento se ha presentado por parte del tenedor de la licencia, que es el departamento del Magdalena. Y lo otro que encontramos es que en los informes del ANLA, que se hacen entre 2 y cada 3 años, cada año, cuando el investigador del ANLA viene al sitio, ellos hacen la evaluación, pero dentro del sistema, acá. Ellos no se sitúan si
los impactos negativos, eso que ya les he hablado, se pueden generar. Entonces, estas líneas que están acá son los retrocesos que se han presentado a partir de la construcción. Entonces, esos retrocesos se fueron haciendo mucho más dinámicos en el 2015, en el 2014, y ya se fueron extendiendo a lo largo de la playa. O sea, la foto que yo les mostré, la imagen, donde esto se recuperó, tardó 63 años en estabilizarse solamente con la construcción de este espolón, alteró inmediatamente el equilibrio que había logrado el ecosistema entre las obras que construyó el hombre y el comportamiento natural del ecosistema. Entonces, desde ese momento, esto se encuentra en un desbalance. ¿Qué planteó la investigación? Que para poder abordar eso había que caracterizar cada zona de la playa, teniendo en cuenta que son 7 kilómetros entre la Boca de la Barra, y el río Córdoba, hay 107.3 kilómetros que estaba afectado por dicha obra. Entonces se hizo y se caracterizaron unos escenarios y se le recomendó al municipio que, dada esa caracterización, planteara las obras de plan de choque. Entonces dijo que se le propuso un plan de choque de emergencia para reparar los espolones existentes y reforzar las estructuras de protección, o sea, las que había hecho Promigas, mediante un plan que se llamara Intervención y Recuperación, Rehabilitación y Reconstrucción de los escenarios de riesgo por erosión e inundación costera en el municipio. Y se hizo en el marco de la ley 1523. Entonces se le propuso al Consejo Municipal y se le habló, que es un resumen de todo lo que les he dicho, que la erosión y acreción son procesos naturales propios del ecosistema marino costero. Se encuentran asociados a las dinámicas, los vientos, las corrientes, los sedimentos. El periodo de Costa Verde donde se presentó el problema fue en el año 2005-2008, que en el año 2011 se construyen los espolones y una playa artificial, pero como les dije, en el momento de construir ya no se necesitaba porque el ecosistema se había recuperado. La licencia ambiental que lo cobija es la 1502 de agosto 4 del 2010. Esta es la misma licencia para Popeye y para el kilómetro 19. Se basó en un análisis que hizo el Centro Oceanográfico Punta de Betín, y aquí está un resumen de todo y el marco de la ley 1523 que se debía implementar. Y encontramos que todos los estudios que soportan el proceso, Promigas hizo 2, el departamento del Magdalena hizo 1, la alcaldía de Ciénaga hizo otro, o sea, 4 estudios, pero encontramos que los 4 estudios, el que mayor rango histórico hizo de análisis hizo 10 años, el que menor hizo 5, pero los 4 coinciden en que en el sector nunca se han hecho obras de ingeniería del tipo que le acabo de comentar. Entonces, y de ahí el problema que cuando se exponen, y esa es la razón de que de pronto Carlos me invita, es presentar este tipo de proyectos que ya en el pasado lo hizo la misma nación a través del mismo Ministerio de Obras Públicas, porque cuando fueron a hacer el proceso de Cartagena, tortuoso de los espolones, creo que duró más de 5 o 6 años, hay hasta una acción popular que tuvo que impetrar la comunidad de Cartagena. La de Ciénaga también está una acción popular en curso, pero afortunadamente se encontró una respuesta, pero toda esa incertidumbre que hay de cómo abordar el problema es lo que se hace que se colapse todas las actuaciones que se hacen ahí. Fuera de eso, se recomendó en los estudios definitivos que hace parte del plan de acción específico que también se derivó en la investigación, se tenían que analizar el comportamiento de la infraestructura portuaria. En el plan maestro de erosión costera se encontró que, y en otros escritos hechos por Invernar, a veces se dice que las infraestructuras de puerto se deben proteger contra la erosión costera. En el caso de Ciénaga, los 4 puertos que existen, todos son posteriores
a este análisis de acreción y erosión que les he explicado. O sea que en este caso, los puertos no deben defenderse de la erosión costera, sino que la costa de Ciénaga y de Pueblo Viejo depende de los impactos negativos de esos puertos, que están bajo también de licencia ambiental, y hemos encontrado que su análisis se circunscribe a nada más a salvaguardar la infraestructura, más no los impactos negativos. Los cuerpos hídricos aportantes, todo lo que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, la explotación de arena de grava, los cambios en los usos de suelo. Entonces, todo eso es lo que se fundamentó para que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo tomara unas decisiones y poder implementar lo que era la estrategia de respuesta, el plan de choque, los diseños definitivos, los ajustes a la estrategia municipal, la elaboración del plan de ordenamiento municipal de gestión de riesgo, que ya el municipio lo contrató, y la elaboración del POMIWAT, que ya está hecho, pero que el municipio tiene que ajustar la escala del ordenamiento territorial de él a la del POMIWAT. Entonces, en ese sentido, se hizo la localización de las infraestructuras, se hizo todo un análisis de las imágenes de cuándo iba a venir. Y teniendo en cuenta todo eso, esta es una imagen ya que ven el espolón, y fíjense todo el impacto que él genera hacia allá. En los estudios de Promigas se hicieron unas modelaciones en que todavía el impacto negativo persiste, donde en las modelaciones que hace Promigas, el mar, de acuerdo a su minálica, puede penetrar entre 30 y 90 metros, que coincide con la foto del 2017. O sea que esto todavía, a pesar de que se está implementando el plan de choque para sacar estos 50 metros, todavía existe una alta vulnerabilidad y hay que avanzar hacia una obra definitiva. Entonces, en ese sentido, se plantearon de que el municipio, para poder resolver el problema, pudiera, por emergencia, rehabilitar las cabezas de los espolones existentes. En ese sentido, en la maestría se hizo una localización de los espolones a partir del primero que se encuentra aquí y el número 13 se encuentra acá. Ya se rehabilitaron los primeros 6 y se van a rehabilitar ahora 7. Los que están en esta playa de aquí, que es la ensenada de Costa Verde, son las obras de emergencia que hizo Promigas, esas que ustedes vieron al principio con sacos, y dado que también sirvieron, porque todo es un conjunto, se van a reemplazar por piedra y se está haciendo el convenio. Entonces, estos son los escenarios de riesgo que se hicieron. Se hizo la caracterización de cada uno de ellos, donde personas afectadas, población, la dinámica de acreción, erosión, lo que se ha prolongado, todo se le presentó al Consejo, se hizo el plan de acción específico, ese que le digo, medidas de corto, mediano y largo plazo. Contigo, ya se nos está acabando el tiempo, realmente era hasta las 6:30. No sé si quieres terminar brevemente, y vamos también que hay unas preguntas que hicieron. Bueno, sí, ya para terminar, entonces fíjense que se localizaron las cabezas. ¿Cómo se localizaron? Cada una de ellas, con las imágenes que les mostré, por topografía, se buscó el punto y eso fue lo que se le propuso de rehabilitación. Acá están las de Pueblo Viejo, miren dónde quedaron los espolones de Pueblo Viejo del año 55. Todo lo que avanzó, la línea azul, y es lo que acreciona y erosiona actualmente. Y con base a eso, aquí está la superposición de la fotografía del 48. Con esto fue que se localizó, teniendo en cuenta los puntos fijos, y encontramos los espolones y se hicieron los levantamientos topográficos. Y aquí la foto ya de las primeras imágenes en su recuperación. Miren, y aquí se levantaron y aquí la respuesta. O sea, superó el tiempo de análisis del 48, lo hizo en menos de un año. En menos de un año ya las estructuras están a punto de desaparecer. Entonces, ese es lo que se hizo en base a la gestión del riesgo. Como les digo,
todo basado en información secundaria. Nada es nuevo. Lo único nuevo que hicimos es todo lo que ustedes ven de la investigación, la topografía, una batimetría que se hizo. Y el municipio de Ciénaga corroboró estos llenados que se hicieron por emergencia, pero las obras siguientes están debidamente soportadas con una modelación que hizo el doctor Luis Otero Díaz, que lo contrató el municipio de Ciénaga. Entonces, si tienen alguna pregunta que yo pudiera ampliarles, con mucho gusto. Sí, no tenemos mucho tiempo, pero voy a decirte 4 preguntas que agregaron por aquí. La primera la hace Carlos Andrés Ordóñez y luego de agradecerte pregunta, según su experiencia, ¿cuál es la mejor obra para mitigar la erosión costera teniendo en cuenta la crisis climática que afrontamos actualmente a nivel mundial? Y pregunta pues específicamente si usted cree que la mejor serían estos espolones. La pregunta, la respuesta es una combinación de lo que existe. O sea, no es ortodoxo. En el caso de Ciénaga, por la vulnerabilidad de los que expliqué. Entonces, ya aquí no procede, pero teniendo en cuenta que mire cómo se ocupa el territorio, ya aquí la gente está corriendo la cerca, como se dice, porque como ven que la playa se está recuperando, se están ganando. Entonces, hay una política que el cuadro que yo le mostré de plan de acción, donde el municipio hace esto. En la segunda etapa, estos espolones, todos se tienen que prolongar mínimo 50 metros. ¿Para qué? Para que contrarreste el efecto negativo del de Costa Verde, que es la modelación. Y una vez avance esto, se va a hacer una barrera ambiental ecosistémica de mangle, de guaplaya y de palmeras para hacer esa barrera biológica y que no invadan esto. Y la otra, en adaptación al cambio climático, que ya el alcalde también acató la recomendación, es hacer un muro camellón, estilo Cartagena, Santa Marta, que tenga la altura suficiente y se utilice como carretera a la vez para la explotación turística de esta zona, que no tiene ni 1% de explotación turística, dada que está encerrada, la gente no la conoce, y serviría para controlar la afectación cambio climático por ascenso del nivel del mar, porque todas estas zonas son inundables, están bajo el nivel del mar. Muchas gracias. Luego hay un comentario de Lina Espina, gran investigación histórica sobre la dinámica costera que pone en evidencia cómo ignorar o desconocer la historia geológica, geomorfológica de una región es un factor de riesgo y los subsecuentes impactos. Luego yo hice una pregunta porque lo que no me queda claro es, bueno, ¿cuántos espolones hacer? Porque, bueno, ahí usted menciona 15 o más de 10, pero entonces lo que va finalmente a hacer es detonar la erosión de lugares aledaños, más así, en este caso hacia arriba de esta foto. Entonces, ¿sí se deberían construir a lo largo de toda la costa o hasta donde se ponen los espolones? Precisamente, como formado en la maestría, y más que me formé en la Escuela de Ingenieros Militares, había que tomar una decisión. Era construir estos primeros 6. Entonces, pero se hicieron sin modelación. La modelación fue posterior. La modelación confirmó que iban a cumplir el mismo efecto del 48 y que hacia Pueblo Viejo, hacia la barra, se iba a restablecer y ya se está restableciendo. No pude bajar del dron las últimas fotos porque no llega a Ciénaga, que las mandé a tomar. Y yo se las enviaré en un informe resumido que les voy a enviar. Ya todo esto se está acrecionando. Entonces, sí existe. Y los otros 8 ya están bajo la modelación y se cumple la reconstrucción de la batería de los 13 espolones. Los de Promigas, que son los de Bitbat, se van a reemplazar por eso. Entonces, esos 21 espolones se presentó en unas mesas de trabajo y la ANLA se inhibió en pedir licencia ambiental, puesto porque le demostramos que era objeto de una rehabilitación y reconstrucción de algo existente. O sea, no era nada nuevo y la misma naturaleza está demostrando que con la ayuda, basado en lo del 48, es un conjunto de esfuerzos. Entonces, sí es posible hacerlo. Muchas gracias. Me quedan 2 preguntas, se las voy a leer las 2 al tiempo. Una la hace Jimmy Valencia y dice, ¿pudo haberse modelado el impacto de los espolones construidos a manera de prevenir los efectos de su construcción?
Me para repite que prevenir la construcción de espolones. Y le voy a leer, de pronto está conectada con la pregunta que hace Alejandra Gómez y dice, ¿hasta dónde se debe priorizar la parte ambiental, considerando que los ecosistemas son frágiles y que además los pobladores y abastecen no tienen sus actividades económicas en estas áreas? ¿Y cómo se garantiza una solución eficiente desde la gestión? De otro lado, ¿cuáles serían entonces los estudios que se deben tener en cuenta desde la parte ambiental y técnica para garantizar la menor afectación del ecosistema y alcanzar la mitigación del proceso erosivo? por lo menos, muy a pesar de la intervención que hubo acá, esto que está aquí a la izquierda, es lo que llaman la Ciénaga de Mar de Plata, aquí era donde estaba el complejo ese de intercambio de comercial, y esta es la Ciénaga Mar de Plata. Todo este ecosistema se puede recuperar hoy en día. La cantidad de peces que se explotaban aquí era enorme. Su fragilidad prácticamente se vio comprometida, no por las obras, sino por la falta de regulación y de ordenamiento territorial del municipio que todavía hoy persiste. Entonces, pero basado en toda la normatividad que hay, estos serían parte de algo que se llama humedales urbanos y pueden ser objetos de recuperación, dado su interconexión entre Mar Caribe y Ciénaga Grande. Sí se puede porque el ministerio tiene toda el soporte para que se haga una muy buena intervención. Y los espolones, las obras duras la definen prácticamente la toma de decisiones en que si hay infraestructura que salvaguardar. Caso Palomino, que también lo estamos estudiando. Palomino tiene una zona hotelera que el centro de la playa, que son 3.3 kilómetros, 1.2 kilómetros, está lleno de hoteles que son los que se están afectando. Y la parte extrema, hacia el río San Salvador y el río Palomino, son netamente ecosistémicas. Una sin ocupación, la otra mediana intervención. Entonces, en Palomino se plantea dos intervenciones: salvaguardar los hoteles con una obra dura, igual que Ciénaga, poner una barrera ambiental para que los hoteleros no ocupen lo recuperado. Y los dos extremos, obras blandas de recuperación basado en vegetal, mangle, uva playa u otras especies nativas. Se pueden hacer una combinación de las dos. Ok, muchas gracias, Guillermo, por todo este conocimiento y todo lo que hemos aprendido hoy. Creo que nos queda también muchas otras formas de conocer más de este tema. Incluso me parecería chévere también ver lo que hablaron aquí un poquito de esa modelación, incluso invitar a Luis Otero, a los ingenieros que hacen este tipo de modelaciones. Sí, tengo otros casos que son Palomino, tengo Córdoba y tengo Atlántico. Todo basado en este tipo de análisis. O sea, porque si hay, yo soy de los que nunca recomiendo estudio, porque la vida me ha dado y la honestidad profesional de encontrar estudios valiosísimos. Lástima que no son aprovechados, y uno simplemente tiene que decir, hombre, actualicemos la información y no ponernos a unas cifras escandalosas que si hubiera plata se hiciera, pero hay mucha información que se puede, fíjate, esta es una información que se encontró en unas imágenes y mira la toma de decisiones. ¿Y qué le costó al municipio? Prácticamente gratis, porque se derivó de una investigación y yo se las expuse en un consejo municipal de gestión del riesgo y ellos tuvieron que validarla. Sí contrataron a la CIOH porque yo les dije, y la CIOH, palabras más, palabras menos, le dice al municipio que siquiera avance en la obra de adaptación al cambio climático y definitiva. Pero por lo pronto, la rehabilitación de todas esas estructuras existentes es suficiente con una política de mantenimiento y sostenibilidad ambiental. Fíjate que sí es posible. Muchas gracias. Ok, a Bien, la orden. Bien, ingeniero Guillermo, le damos las gracias de parte del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos y de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, y de su amigo, el ingeniero Carlos Cantillo, quien es nuestro coordinador en esta comisión, que lamentablemente pues no pudo acompañarnos porque está por allá lejos en internet, según me dijo esta mañana. Oh, sí, Pero señor. de verdad, muchísimas gracias, y les anunciamos también a los demás participantes, en un mes, justo en un mes, el 22 de marzo, daremos una conferencia sobre el proyecto Hidroituango, su estado, su contingencia, de parte de los ingenieros de empresas públicas, el ingeniero Robinson Miranda, que ya está confirmado, quien es el director del proyecto. Ya les haremos llegar pues el link de inscripción para el evento. Muchas gracias
Y cierra, doctora Silvana. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, ya es el mismo link de ingreso para la próxima charla, entonces desde ya se pueden inscribir. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Buenas muchas noches. gracias, siempre a la orden. Gracias y hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Saludos, Guillermo.